Traiciones. Traiciones hacia la empresa, hacia los amigos o hacia los fanáticos. El turn heel o el volverse rudo o mal tipo es un recurso narrativo en la lucha libre utilizado para rotar las actitudes de los personajes que forman parte del show semana a semana hacia los rivales y fanáticos. Desde el inicio de los tiempos ha existido este medio, siendo utilizado de forma sublime en muchas de las circunstancias, así como también de manera terrible en muchas otras. En esta ocasión, nos toca rendir respeto a esas ocasiones donde jalaron el gatillo, volviendo malo al bueno, y fue una decisión que a corto, mediano y largo plazo terminó por hacer historia de la mejor forma. Es por eso que en Too Sweet Pro Wrestling te traemos un listado de los heel turns más grandes de la historia. ¡Vamos a ello! A través de sus 25 años de carrera, a pesar de ser un face durante un largo tiempo de ella, Christian Cage ha tenido una serie de turns traicionando tanto a sus compañeros como a sus fans, usando este recurso en el transcurso de su carrera, tanto en WWE como en TNA, siendo en este último donde ese cambio a heel lo llevó a convertirse en campeón mundial en 2007 y posteriormente en 2012 en la empresa de Connecticut. Sin embargo, su mayor heel turn fue en 2022, cuando tras su llegada a AEW como face, siendo atacado por The Elite y posteriormente ser salvado por Jurassic Express, equipo conformado por Luchasaurus y Jungle Boy, Cage comenzaría a respaldar al tag team ganando los campeonatos mundiales en pareja hasta que un 15 de junio del mismo año fueron derrotados por los Young Bucks. Tras la derrota, Cage atacó a Jungle Boy, culpándolo así por la pérdida de los campeonatos. Si bien todo pareció un turn heel más del líder de los Pits, en esta ocasión las cosas se pusieron personales cuando tras reclutar a Luchasaurus y tiempo después a Nick Wayne, Cage tomó el rol paterno de ambos, convirtiéndose así en el padre del año. Teniendo una rivalidad con Jungle Boy, en la cual se enfrentaron en una lucha de enterrado vivo, en la que si bien el chico de la jungla se llevó la victoria, tanto Christian como su nuevo pupilo continuaron en su camino rudo, siendo el ángulo principal de su nuevo gimmick el de burlarse y hacer mención de aquellos luchadores que ya no contaban con su figura paterna, como fue el caso de Jack Perry, a quien se burló por el reciente fallecimiento de su padre Luke Perry un par de años atrás. El camino del padre del año continuó de manera fructífera, ya que tras varios intentos, capturó el campeonato TNT de Warlord en el Collision del 17 de junio del 2023. El detalle aquí es que no fue Cage quien se coronó, sino el mismo Luchasaurus, y a pesar de eso, el mentor hizo de las suyas apoderándose del título, como si fuese el campeón legítimo, ganándose aún más el repudio de la gente y convirtiéndose en el heel más odiado de la empresa de Jacksonville. Lo siguiente para el campeón fue enfeudarse con Darby Allin, metiendo al Dino a la ecuación en una triple amenaza que fue más una lucha en desventaja, y que tras piñazo a su pupilo, el líder del patriarcado se convirtió ahora sí en campeón TNT. Tras su revancha, a 2 de 3 caídas en Wrestle Dream, Cage reclutó a Nick Wayne y a su madre al patriarcado, traicionando a Darby y terminando su rivalidad en un combate de 3 vs 3 frente a Allin, Sting y un recién llegado Adam Copeland, a quien también traicionó, siendo el patriarcado derrotado en el evento Full Gear. Fue después de este momento en el que el patriarca le cambió el nombre más loco del wrestling a Luchasaurus para bautizarlo como Killswitch y a Wayne como el prodigio. Su nueva rivalidad frente a Copeland duró un par de combates tras ser derrotado en un combate sin descalificación, perdiendo su título, pero para la fortuna de Cage, Killswitch se había ganado una oportunidad por el título TNT, siendo usado por su mentor para convertirse en 2 veces campeón TNT. Toda esta trifulca entre Adam y Christian terminó en un show Dynamite, en donde se dieron con todo en una lucha I Quit, cortando finalmente su segundo reinado y alejando a Cage de la órbita del título Midcard. A pesar de todo esto, el patriarcado está más vivo que nunca, ya que tras tener una oportunidad por el título de Swerve Strickland y haberla perdido, Cage declaró que dejaría su búsqueda por el título mundial para con sus pupilos buscar los campeonatos de tríos. El turn heel de Christian revivió magistralmente una carrera que hace solo 4 años veíamos terminada, convirtiéndose en uno de los grandes villanos de la empresa de Jacksonville y de alguna manera dándole foco a Killswitch y a Wayne, quien antes de todo esto estaban viviendo en la irrelevancia. Muchos aquí todavía recordamos lo que fue DIY antes y después del turn heel de Ciampa en 2017 y su posterior paso como campeón máximo del show amarillo. Pero para quienes no vivieron tan brillante época de NXT, o si no tienes el recuerdo tan fresco, pues acá te traigo un pequeño resumen de lo acontecido.
Tras una etapa poco fructífera en WWE y en su territorio de desarrollo entre 2005 y 2007, Tommaso Ciampa se labró una carrera en la escena independiente participando en Pro Wrestling Guerrilla y en el Ring del Honor hasta su vuelta a WWE en 2015, participando en el Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament junto a Johnny Gargano, hermandad que hasta el día de hoy sigue activa y vigente. Si bien no lograron ganar el torneo ni las oportunidades posteriores por el título en parejas de NXT, en 2016, ahora con el tag team bautizado como DIY o Do It Yourself, tuvieron una nueva chance para enfrentarse a sus rivales de Revival, hoy FTR, en un combate a 2 de 3 caídas en el pay-per-view NXT TakeOver Toronto. En noviembre de 2016, tras regalarnos un combatazo, Ciampa y Gargano lograron alcanzar su primer título en parejas, defendiéndolo posteriormente hasta perderlos frente a The Authors of Pain en el TakeOver de San Antonio. Su revancha fue programada para el episodio del 1 de marzo del 2017, pero The Revival interfirió en el combate para consiguientemente llevar una triple amenaza por equipos en TakeOver Orlando, la cual además logró ganar los Autores del Dolor. En el siguiente pay-per-view, Ciampa y Gargano tuvieron una oportunidad más de recuperar sus títulos en una lucha de escaleras frente a los campeones, a lo cual estos últimos lograron retener sus títulos una vez más, provocando que posteriormente a la derrota y a segundos de cerrar el evento, Ciampa atacara de traición a su compañero y amigo, rompiéndonos a todos el corazón, al ver que uno de los equipos más carismáticos de la empresa y la amistad más entrañable vista en años se vio rota totalmente, pasando Ciampa al bando rudo. Este ataque nos condujo a una rivalidad encarnizada entre ambos ex amigos, tras el regreso de Ciampa después de recuperarse de una lesión en enero del 2018. Teniendo un combate sensación en TakeOver New Orleans, siendo Gargano el ganador en una de las mejores luchas de NXT Black and Gold, calificado por Dave Meltzer como una de las luchas 5 estrellas y cerrando así el que para muchos fue el mejor evento en la historia del show amarillo. En TakeOver Chicago 2, Ciampa igualaría el marcador en una Chicago Street Fight. La nueva actitud esperada de Ciampa lo llevó a convertirse en el flamante campeón de NXT, al derrotar a Aleister Black en un show semanal de NXT, lo que lo llevó a ponerlo en juego en una triple amenaza frente al antiguo campeón y a su antiguo compañero Johnny Wrestling. Lamentablemente para Black, no pudo participar tras un ataque en el estacionamiento de la arena, convirtiendo esto en un mano a mano en la que el campeón pudo retener su título, terminando así su épica rivalidad con Johnny Gargano. Actualmente, ambos luchadores volvieron a formar equipo, trayendo de vuelta a DIY y estando en la órbita titular de los actuales campeones en pareja Grayson Waller y Austin Theory. Si bien en equipo se complementan perfectamente, el Thornhill de Ciampa nos regaló uno de los mejores momentos en la historia de NXT, así como construir una de las rivalidades más épicas del show amarillo y que estamos seguros que tendrá una secuela en un futuro no tan lejano, ahora en el roster principal. A veces, un cambio al bando rudo se justifica por lo que pasa posteriormente a ello, y otras veces solo por el asombro y desconcierto que genera el momento exacto, más aún cuando el cambio al bando contrario es protagonizado por una de las mayores caras técnicas y bonachonas del negocio, como lo fue el cambio a rudo de la Parka en octubre del 2011. Y es que la realidad es que hasta antes de ese momento, la huesuda era sinónimo de los buenos en la caravana estelar, siendo este una de las caras y amado por chicos y grandes a causa de sus bailes característicos, de su amor a la profesión y su cariño hacia los mismos fanáticos, que como cuentan las personas que compartieron ring y arena con él, se quedaba hasta que el último niño tuviera su foto o firma de parte de su ídolo. Irónicamente, el cambio a rudo de la Parka ocurrió en Héroes Inmortales, donde un octagón técnico igualmente se reveló atacando a Dr. Wagner Jr. después de su lucha con el hijo del perro aguayo. A este ataque grupal hacia el galeno del mal se le unió la Parka, quien parecía que iba a auxiliarlo llevando una silla consigo, pero lo que nadie esperaba es que el enmascarado fuese directo al líder del ejército AAA, atacándolo brutalmente para inmediatamente después unirse a la sociedad. En el siguiente show grabado de AAA, la huesuda explicaría el porqué de su cambio a rudo, dejándonos una promo que dejaría al lado a más que uno, así como también el darnos una de los mejores discursos al micrófono en la historia de la 3 veces estelar. Yo no puedo hablar por Octagón, pero sí puedo hablar por mí. Mucha gente se preguntaba si fui yo o no el que subió al ring y atacó a Wagner. Mucha gente se preguntó si fui yo o no el que apoyó a Conan y Octagón. Pues sí fui yo el que subió, pero ¿por qué? Se preguntarán por qué.
Hace 15 años el licenciado Peña me dio este nombre, yo lo levanté, luché por ser alguien y fue por mí, no por ustedes. Sufro una lesión en el hombro, estoy en cama y ustedes me exigen que regrese a luchar. AAA me exige que regrese a luchar y así lastimado, convaleciente, regreso a luchar solo por ustedes que no agradecen nada. Hace un año trajeron a su nuevo nenito Elia Park. Si bien él fue el original, pero yo le di la vida durante 15 años a este personaje. Yo lo hice grande. No fue por ustedes ni por nadie. Fue por mí. Cibernético agreda a mi familia, lastima a mi hijo y pone en contra a mi hermano Tabú. ¿Y qué es lo que hace la gente? Lo apoya. ¿Qué es lo que hace AAA? Me quita el liderato del ejército AAA. Les pido una oportunidad para hacer el inframundo y ¿qué pasa? Formo este grupo y AAA me lo vuelve a quitar. ¿Qué piensa esta administración? ¿Que me puede usar y cuando les dé su gana me pueden votar? ¿Verdad, licenciado Roldán? Así que ellos y todos ustedes son una bola de malagradecidos. Lo único que sí vale la pena aquí es Dorian Roldán, porque él tiene la misma visión que el licenciado Peña, y él decía que lealtad se paga con lealtad, y ustedes no me fueron leales. Así que hoy empieza la era de la parca. Primero yo, después yo, y al último yo. Los odio a todos. Si bien su cambio a rudo duró menos de un año, siendo poco, ya que sus luchas importantes fueron siempre multitudinarias, la promo de la parca, como su cambio al bando de los malos, lo hace meritorio de ser parte de los grandes Thornhills de la historia del Pro Wrestling. Este tercer puesto corresponde a un hecho circunstancial como la autodestrucción del Tag Team Apollo 55, conformada por Yusuke Taguchi y Prince Devitt, equipo que dominó toda una época en la división Tag Team Junior Heavyweight de la New Japan Pro Wrestling. Tras ser derrotados en su búsqueda por los títulos, a quien conocemos ahora como Finn Balor, quien fue el que atacó a traición a su compañero, convirtiéndose en heel en ese momento. A partir de ahí, Devitt trajo consigo a Bad Luck Fale como su guardaespaldas oficial, ayudándolo en un combate frente a su ex amigo y a Captain New Japan, derrotándolos en ese momento y más tarde esa noche uniéndose con Karl Anderson y Tama Tonga para atacar al campeón mundial de ese momento, Hiroshi Tanahashi. Tras el ataque, los cuatro, ahora compañeros, procedieron para hacer la señal más mítica del Pro Wrestling, el Too Sweet, naciendo en ese momento lo que hoy conocemos como el Bullet Club. Esta cadena de sucesos terminó por provocar el nacimiento de uno de los equipos más memorables y laureados de la década anterior, de la actual y de la historia moderna del Pro Wrestling. A estos cuatro se le fueron uniendo integrantes como El Terrible, Rey Bucanero, los Young Bucks, Doug Gallows, AJ Styles, Jeff Jarrett, Kenny Omega, Adam Cole, Hangman Page, Cody Rhodes, Martin Scurll, Kenta, David Finlay, Los Gunn, Jack Perry, el actor Stephen Amell, entre muchos otros entre 2014 y 2024. A esto le podemos añadir su presencia dentro y fuera de Japón, en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre, Impact Wrestling, la NWA, Pro Wrestling Guerrilla y Ring of Honor, así como sus variantes en WWE como The Club y The OC, así como la empresa rival AEW con The Elite, quienes en esencia formaron parte fundamental para que AEW naciera, dándole una dimensión aún más grande a lo que significa y significó el Bullet Club y Prince Devitt en la historia del deporte. Actualmente, el Bullet Club está dividido en distintas ramificaciones del original, teniendo el Bullet Club War Dogs comandado por David Finlay, sí, el hijo de nuestro Fit Finlay, el Bullet Club Gold o el Bam Bam Gang, liderado por Jay White, The Elite, conformado por los Bucks, Okada y Jack Perry, y variantes menores como The Rock Army, ABC y The House of Torture en Japón. Sin duda, un tour que aún en la actualidad sigue sacudiendo los cimientos de la lucha libre profesional. Multifacético, campeón inaugural de NXT, 2 veces Grand Slam, 7 veces campeón mundial y protagonista de la última era en WWE. Sin duda, Seth Rollins es alguien quien desde su debut ha sabido impactar al universo de WWE, siendo la primera de ellas cuando de la mano de Dean Ambrose, Jon Moxley y Roman Reigns hicieron su debut en el roster principal de la empresa de Connecticut, atacando brutalmente a Ryback, siendo esta su carta de presentación a los fanáticos, quienes veían frente a sus ojos a la nueva facción dominante de la empresa. Durante los siguientes 2 años, el equipo se vio las caras frente a rivales de la talla del Team Hell No, John Cena,
Ryback, Sheamus, The Big Show, The Usos, Cody Rhodes and Goldust, la familia Wyatt y finalmente Evolution, resultando esta la facción con quien dieron sus últimos combates previo a su separación. Sería tras la salida de Batista dejando Evolution en el Raw del 2 de junio del 2014 cuando el líder de la autoridad, Triple H, reveló que tenía un plan B para destruir al escudo, resultando en un Seth Rollins atacando a Reigns con un silletazo en la espalda para luego atacar a Ambrose y terminar con su inminente incorporación a la autoridad. La hermandad del perro de las tres cabezas se rompió abruptamente tras la traición de Rollins, afirmando este último que el éxito de la agrupación fue gracias a él y que ni Ambrose ni Reigns eran sus hermanos, sino socios comerciales que lo ayudaron a ascender en WWE. Posteriormente, Rollins ganaría el maletín de dinero del banco en ese año para luego enfrentarse a Ambrose y Reigns en el transcurso del 2014, siendo este último quien se estaba enfrentando a Brock Lesnar por el título de WWE en nada más que en la vitrina de los inmortales, cuando Rollins hizo el robo del siglo, canjeando su maletín y yéndose del Levi's Stadium como el nuevo campeón mundial peso pesado de WWE. La traición de Rollins a The Shield fue uno de los pilares narrativos en los años posteriores, teniendo combates los unos a los otros, reuniéndose años después y últimamente siendo esto utilizado en el Main Event de WrestleMania 40, en el que Rollins alcanzó su redención recibiendo un silletazo idéntico al que le soltó a Roman Reigns ese fatídico 2 de junio del 2014, ayudando así, como el día anterior, para que nuestro actual campeón indiscutible universal terminara su historia. Definitivamente, cinematografía del wrestling. Sin temor a equivocarme, el face más face del siglo pasado, al menos dentro del personaje, el héroe de chicos y grandes, el líder de la Hulkomanía, que a mediados de los 80s fue lo más cercano a ver la Beatlemanía regresar, volviendo al pro wrestling un fenómeno nacional, protagonizando 8 de los primeros 10 WrestleManias y reuniendo la escandalosa cifra en conjunto de 2.185 días en 6 reinados como campeón mundial. Así es, estamos hablando de Hulk Hogan. Pocos, si no es que nadie esperaba, según los registros y las opiniones dispersas a lo largo y ancho de internet, de que Hogan fuese algún día a ser un Turn heel. Se sabía que su propio ego no nos dejaría ver esta etapa del Hulkster, pero tras su llegada a nuestra queridísima WCW a principios de 1996 y tras un par de apariciones, los fans le dieron totalmente la espalda tras verse completamente aburridos por la presencia ya anticuada para mediados de los 90 del Brother, así como su ya conocida fascinación por no perder en ningún combate, volviéndolo predecible. Todo esto cambió en el verano del 96 cuando tras la llegada de los Outsiders en marzo del 96, estos augurando que faltaba una pieza más en esta agrupación, para luego enfrentarse en el evento Bash at the Beach frente a Randy Savage, Sting y Lex Luger. Lo que parecía un combate en desventaja que terminó por un 2 vs 2 tras la salida de Luger por lesión y posteriormente terminando esta por descalificación, cuando lo que parecía un Hulkster saliendo a poner orden, este atacó a Savage con su remate en 2 ocasiones y para el asombro de absolutamente todos, saludando a los Outsiders, dándonos a entender que él era la tercera parte de esa agrupación a la que conoceríamos de ahí en adelante como The NWO o el Nuevo Orden Mundial. Este heel turn vino con un cambio total de gimmick presentándonos a Hollywood Hogan, comandando un stable que hizo y deshizo en la empresa de Atlanta, añadiendo miembros, ganando títulos y posteriormente separándose en agrupaciones como el Wolfpack y el NWO 2000. Por parte de Hogan, este pudo ser libre de ser lo que muchos de los que trabajaban con él decían que era en realidad, de la mano del control creativo que en esos momentos estaba estipulado en su contrato. A esto le podemos añadir su derrota por el héroe en ese momento Bill Goldberg por el título mundial pesado un par de años después, así como el incidente de Bash at the Beach en el año 2000, que culminó con su salida de la empresa de Ted Turner. Con la inminente compra de WCW, tanto la NWO como Hogan volvieron a la empresa donde todo empezó, teniendo un combate que pasó a la posteridad por lo épico que fue el juntar en un mismo ring a la leyenda y a la gran estrella del momento, The Rock, en un choque de titanes
que terminó con la victoria del Toro de Brahma ante Hollywood Hogan. Podríamos indagar a detalle sobre el periodo heel de Hogan, en el que se sucedieron la mar de cosas buenas, malas y muy XD. Pero lo relevante en este momento es que su turn heel hasta la fecha sigue siendo el más sorprendente de la historia de la lucha libre profesional. Air Dances destruidos, héroes malvados y traiciones al público. Como vimos en la primera parte, los cambios a heel o los giros a rudo es un elemento narrativo usado principalmente para revitalizar la carrera del luchador que sufre de esto, como renovar las historias en las que está envuelto este mismo. Es por eso, en esta ocasión, les traigo el volumen 2 de los turn heels más impactantes del pro wrestling, la lucha libre y el puroresu. ¡Vamos a ello! Nuestra actual campeona de WWE fue una de esas luchadoras que jamás creímos verla haciendo su cambio a rudo como lo puede ser John Cena y Bianca Belair actualmente. Caracterizada por lo infantil y amigable para los niños que resultaba su personaje desde su debut en NXT, su tema de entrada, su equipación colorida, sus abrazos y sus air dancers, sí, así se le llama a los inflables que le acompañaban en sus entradas, todo esto terminó estrepitosamente cuando, tras años siendo la chica buena en el evento estelar de Raw del 2 de septiembre de 2019, en donde las campeonas femeninas de Raw y SmackDown, Becky y Bayley respectivamente, se vieron las caras para enfrentarse a Alexa Bliss y a Nikki Cross. Llegado el clímax del combate, Sasha Banks, quien estaba aliada con Bayley y en ese momento estaba en su esquina, le propinó una serie de silletados a la en ese momento campeona femenil de Raw, a lo que a tal acto, Bayley le recriminó a su amiga, a lo que además terminó el combate por descalificación, arrebatándole la silla, y lo que parecía ser la ruptura de las ex campeones inaugurales del título en parejas, terminó por... Así es, a los gritos positivos del público y tras 5 años como luchadora face, Bayley Martínez hizo oficialmente su cambio a heel. Ahora en SmackDown, la campeona del show azul comenzó un feudo con Charlotte Flair, quienes ya traían una historia, siendo lo más reciente tras que en Money in the Bank, Bayley ganara en la lucha homónima y posteriormente cobró su maletín frente a la reina por su título del show de los viernes. En Clash of Champions, ambos jinetes se vieron las caras en un combate titular que terminó con la retención de la ahora villana. En el siguiente pay-per-view, Hell in the Cell, vimos un episodio más de la rivalidad en un mano a mano en el que Charlotte se impuso recuperando su título. Solo 6 días después en SmackDown se pactó la revancha, para la cual Bayley salió con un nuevo look y destruyendo finalmente a los Hoggers, o los muñecos inflables, que le acompañaron por años. Esa noche, Bayley se convertiría en 2 veces campeona femenina, al son de insultos a los fanáticos, así como también mostrándonos su nueva faceta, ahora como Bayley Heel. Este cambio le dio un aire fresco a la carrera de Bayley, ya que tras esto fue campeona máxima durante más de un año, siendo derrotada apenas por su amiga y ahora enemiga Sasha Banks. Si bien los siguientes meses fueron un poco intrascendentes, posterior a una lesión que la mantuvo alejada durante 9 meses, Bayley haría su regreso en uno de los 4 grandes, siendo este SummerSlam 2022. La ahora role model regresaría tras apenas terminado el combate entre Bianca Belair y Becky Lynch, ahora acompañada de las apenas regresadas Io Shirai, ahora Io Sky y a Dakota Kai, quienes habían sido liberadas, formando así Damage Control. Pero eso ya es historia para otro video. Número 6. Para este quinto punto nos remontamos a otra época, una más sencilla para el pro wrestling, donde estrellas como Harley Race, los Von Erich, Bob Backlund y el eterno Bruno Sammartino comandaban la industria, al menos en Estados Unidos, claro. A pesar de lo dicho, la simpleza que el deporte inspiraba en aquella época, en donde los buenos eran adorados como héroes y los villanos eran linchados básicamente, hubo una historia que cambió el pro wrestling en Estados Unidos. Esta historia cuenta la traición del joven pupilo hacia su maestro, y que sirvió como la inspiración de muchas de las rivalidades que hemos visto en los siguientes 40 años de tal suceso. Tras su último run en la ese momento WWF, Bruno Sammartino, el cual culminó a la par de su reinado con el título mundial al ser derrotado por The Superstar Billy Graham, decidió pausar su carrera temporalmente para recuperarse de unas lesiones que lo aquejaban, como lo fue una fractura de cuello sufrida a causa de Stan Hansen. A partir de ahí, Sammartino mantendría un ritmo más lento en los siguientes años, siendo ya un veterano del deporte, viéndose las caras con luminarias como Harley Race y posteriormente con su propio pupilo. Mientras todo esto sucedía, su antiguo protegido, Larry Zbyszko, quien llevaba ya casi una década como luchador profesional
al ser entrenado por Bruno en 1971 y solo 3 años después de iniciada su carrera, fue elegido como el novato del año por el Pro Wrestling Illustrated. Gracias a Bruno y su influencia, su pupilo no tuvo dificultades desde sus primeros años, desempeñándose en distintas promociones de los Estados Unidos. El calor comenzaría cuando, mediante sus promos, Larry desvirtuó los privilegios que su mentor le otorgó, siendo este último el que a través de otra promo, la ya leyenda despotricó hacia el desagradecido protegido, comentándole que no le estaba quedando más remedio que enseñarlo en la lección a Swiscore. En 1976, Larry aterrizó a la WWF al ser presentado por su mentor. Además, rápidamente conseguiría convertirse en campeón en parejas junto a Tony Garea. Ya establecido como babyface en la empresa de Vince McMahon padre, la sombra de Bruno seguía siendo opacada por el enorme legado de su maestro. Con todo, y a pesar de estar en un rol de comentarista, y que tras la llegada de los 80s seguía siendo catalogado como el hijo de Bruno. La tensión comenzó a asfixiar a Larry hasta llegar a no responder a las preguntas que Bruno le hizo durante una entrevista para televisión, para luego admitir su frustración y retar a su maestro en una lucha para finalmente escapar de su sombra. A esto, la leyenda rechazaría rotundamente la oferta, ya que tenía miedo de que esto dañara su amistad. En una entrevista de parte de Vince McMahon, Bruno finalmente aceptó el reto, enfatizando de que no era algo personal, sino una prueba para medirse ante su pupilo. Quien no se lo tomó como una lucha amistosa fue Larry, ya que de inicio a fin atacó de manera brutal a su maestro, terminando por soltarle una serie de silletazos al campeón más longevo. Acción que no era cualquier cosa en esa época, ya que tal agresión nos dejó con un muy maltrecho Bruno y un Larry triunfante que en esa noche cambió su rol a heel y con ello nos dejó uno de los momentos más impactantes de esa década. Vince McMahon citaría con sus propias palabras tiempo después que esta fue la disputa más amarga de todos los tiempos en la lucha libre profesional. La rivalidad fue exhibida en distintas partes del país, terminando en todas ellas en descalificación. Si bien la fiebre por Bruno y su lado más heroico había incrementado, a Larry le estaba lloviendo hate que dejaría en pañales lo que vemos actualmente, siendo este apuñalado en Albany y en New York fue vandalizado su automóvil en el que se transportaba durante sus giras. La culminación de tan tremenda rivalidad fue en el evento Showdown at the She, en un combate en jaula que ganó el veterano tras escapar de la estructura. Este tremendo combate en la estructura metálica terminó por entregarles el combate del año por la Pro Wrestling Illustrated en 1980. Sin duda, una rivalidad y un cambio a heel que poco se habla, pero que definitivamente cambió la historia del Pro Wrestling en Estados Unidos. Número 5. Tras una carrera decente pero poco destacada en la empresa de león japonés, Tetsuya Naito estaba pronosticado para convertirse en el top babyface de la empresa, pero algo falló en el proyecto Naito, siendo este relegado a la división Tag Team, además de ser opacado por el técnico por excelencia y ya consolidado Hiroshi Tanahashi, siendo rechazado por propios y extraños. Tras una humillante derrota ante Kazuchika Okada por el título máximo de la empresa en el evento Wrestle Kingdom 8, Naito decidió marcharse a México, siendo más específico al Consejo Mundial de Lucha Libre, y tras una gira de su empresa al continente americano, Naito decidió quedarse en el país azteca para tener una segunda etapa en el Consejo Mundial. Llegando a tierras aztecas, el japonés se unió a la facción de los Ingobernables, equipo conformado por Rush, La Máscara, Marco Corleone y La Sombra, quien ahora conocemos como Andrade, siendo este último con quien hizo equipo múltiples veces Naito en Japón como en territorios de Estados Unidos entre 2014 y 2015. Estos dos volvieron a ser mancuerna para enfrentarse al Negro Casas y Shocker por el Campeonato Mundial en Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, los técnicos lograron imponerse en tal combate. Naito volvería a Japón derrotado, pero también con un nuevo aspecto y una personalidad más agresiva y malvada, representando a los Ingobernables y posteriormente construyendo a los Ingobernables de Japón. En Invasion Attack 2016, el líder de la facción mencionada logró finalmente vencer a Okada para convertirse en campeón mundial pesado de la IWGP por primera vez. Un par de meses después, este lograría vencer a Michael Elgin para convertirse en campeón intercontinental de la empresa y con eso convertirse también en doble campeón. El Meteoro Rojo finalmente alcanzó la cima que tanto se le escapó por años, pero ahora como rudo. Lo siguiente para Naito fue conquistar el G1 Max en 2017, conquistar el título intercontinental otras 5 ocasiones, 2 reinados mundiales más en enero y agosto del 2020
y en 2024 se convirtió en 2 veces en campeón mundial pesado de la IWGP, que vendría siendo el nuevo título máximo de la empresa, venciendo a Sanada y recuperándolo ante Jon Moxley apenas hace un par de días en Forbidden Door. Una de las remontadas de carrera más majestuosas que he visto. Número 4. Es hora de hablar de la única leyenda en este top, el actor y luchador oriundo de Los Altos, Jalisco, Atlantis. Este me lo comentaron mucho en el video pasado, lo que además agradezco encarecidamente ya que me ayuda a conocer más de la historia y cultura de la lucha libre mexicana, y es que la realidad es que el creador de la Atlántida es uno de los íconos del bando técnico, tanto en el Consejo Mundial como en las múltiples promociones a las que ha participado en sus más de 40 años de carrera. En el lejano año 2005, Atlantis se encontraba en una lucha en parejas con Último Guerrero, enfrentando a Místico y a Dr. Wagner en la mítica Arena México. Todo parecía ser un combate rutinario entre el bando rudo y el técnico, hasta que para sorpresa de absolutamente todos, chicos y grandes, atacó a traición a su compañero para cambiar oficialmente a rudo, siendo además la primera vez en toda su carrera que Atlantis se vestía de malo. Con esto, su set de movimiento cambiado a uno más sucio, siendo demostrado en su combate frente al Hijo del Santo en el homenaje a la Leyenda de Plata, donde el ahora malvado Atlantis le rompió la máscara de plata al Hijo de la Leyenda, así como también se quitó la propia para mostrarnos su nueva piel ahora de negro, sustituyendo al mítico blanco y azul. En su paso como rudo, Atlantis logró revitalizar su carrera dándole un tono fresco a su personalidad, como ganando preseas como el título de tríos junto a Último Guerrero y Toscano. Si bien posteriormente Atlantis cambiaría nuevamente al bando técnico, su cambio a rudo fue uno de los más impactantes que ha visto el respetable mexicano en toda la historia del deporte espectáculo. Número 3. Emblema de la era de la actitud, irreverente y caótico como pocos en la industria, Stone Cold Steve Austin tuvo un prime que duró tan poco como la propia era de la actitud, a causa de una lesión en el cuello que lo privó de alargar su última etapa como luchador profesional y cara de la en ese entonces Federación. Si bien el gimmick de Austin como la víbora de cascabel volvía difuso al saber si era heel o face, todos lo amaban estando en el bando que estuviera. Era un radical, un provocador y anárquico como pocos, atacando a quien se le cantara sus congeladas bolas y teniendo como rival a la autoridad en gran parte de su etapa en la WWF. McMahon y Austin eran sinónimo del gato y el ratón. El primero provocó que el jefe en ese tiempo se desempeñara más activamente dentro del ring, ya sea enfrentándose a la víbora de cascabel, como haciendo la vida imposible a como en la desastrosa ocasión en la que se confabuló con The Undertaker y muchos luchadores del roster para formar el Ministerio de la Oscuridad, en donde al final de la historia nos dimos cuenta que él era el que le estaba haciendo la vida imposible tanto a Austin como a la propia familia McMahon. Quedando claro que era casi algo natural y lógico la enemistad entre ambos, pocos, si no es que nadie esperaría que en la segunda parte de Rock vs Austin en WrestleMania 17, Austin no solo ganaría su quinto título mundial frente a uno de sus grandes némesis, sino que lo hizo a pesar de estar a McMahon en ringside y que en las últimas instancias del combate, le otorgara a Austin una silla que terminó por desbalancear la ecuación y dándole así la victoria hasta en ese entonces su más grande enemigo y traicionando a su protegido en el proceso. Siendo Austin el face de esta historia, solo faltaría una cosa para terminar de tirarnos la mandíbula hacia el suelo, siendo un apretón de manos de Austin y McMahon en el centro del ring del show más grande de todos, confirmando así su alianza a la autoridad y cambiando a rudo por primera vez desde 1997. Este es uno de esos momentos que para bien o para mal, ya que si bien parecía medio una tomadura de pelo el ver a la rebelde víbora de cascabel aliarse con el villano de villanos de la Federación, no quita que este sea uno de los momentos más impactantes de la empresa de Connecticut y un antes y después en la era de la actitud. Número 2. No podría ser otro, el número 1 de esta segunda parte, que el villano a vencer en el 40 aniversario de WrestleMania y de los últimos 4 años, siendo campeón universal por 1316 días y 735 días como campeón de WWE.
Pero para que todo esto pudiese siquiera concebirse, fue necesario tragarnos durante 5 años a un perraco que estaba más verde que la que consume Rob Van Dam, siendo este impuesto por la directiva que desde el primer día lo vieron como madera de campeón mundial y evento estelar de WrestleMania. En su época de The Shield era el menos preparado y tras su separación aceleraron el proceso de Roman poniéndolo casi inmediatamente en la escena titular, ganando un Rumble que no merecía y que ni su primo La Roca pudo aliviar el repudio de los fanáticos en la arena. Ese mismo año, estelarizó junto a Lesnar WrestleMania 31, el cual nadie quería ver y que terminó por ser salvado por un Seth Rollins con el maletín de dinero en el banco, saliendo en el proceso como campeón mundial. Si bien ese mismo año logró capturar el título mundial en Survivor Series, esto inició una rivalidad con la autoridad que le puso el pie cuantiosas veces hasta verse las caras frente a Triple H nuevamente en el evento estelar, ahora en WrestleMania 32. Siendo poco o nada venerado por los fans, Roman lograría ganar el título mundial imponiéndose a Triple H, quien además estaba siendo apoyado como el face cuando para nada era el bueno en esta historia. A partir de ahí tendríamos a Roman hasta en la sopa. Perdió el título mundial, pero conquistó el Intercontinental y el estadounidense. En WrestleMania 33, el cual también lo estelarizó, venció a un terminado The Undertaker para ser el segundo en vencer al dueño de la racha, siendo odiado aún mucho más y teniendo la oportunidad de cambiarlo a heel en la noche siguiente, pero siguieron insistiendo en tenerlo como el top babyface. El año siguiente, otra vez main event y otra vez frente a Lesnar. Pero para fortuna de sus haters, este no logró vencer a la bestia encarnada. Ese mismo año sería diagnosticado de leucemia, a lo que tanto fans como haters nos vimos unidos para desearle una pronta recuperación, para en su vuelta regresar con apoyo de cierto segmento de los fans, pero ni eso fue suficiente para ser la cara de la empresa que nos querían vender. Y es que volvemos a lo mismo, 4 años después y seguía siendo el mismo luchador limitado y poco atractivo a la hora de hacer sus promos, siendo este papeado por nadie más y nadie menos que el 16 veces campeón mundial John Cena. Tras un 2019 que además se puede considerar como uno de los peores años de la empresa, Roman continuó con su camino a la decadencia, teniendo una rivalidad con Corbin que involucró comida para perro y que lo hizo reflexionar seriamente si eso era lo que en realidad quería hacer. Llegó la pandemia que detuvo el mundo y por su seguridad y la de su familia, Reigns se bajó del barco, siendo esta la despedida final de Roman, según muchos, ya que Paul Heyman comentó que Reigns estaba oficialmente retirado, al menos en esa época. Pero a mediados del mismo año, Reigns volvería para SummerSlam 2020, donde The Fiend y Braun Strowman estelarizaban el evento en un combate por el título universal. Reigns atacaría a Bray, quien además acababa de conquistar la presea, para en el SmackDown de la siguiente semana confirmó lo que todos esperábamos, su cambio a rudo y la incorporación de Paul Heyman como su manager y posteriormente su hombre sabio. Y lo demás es historia. Conquistó el título universal en Payback de ese año, se enfrentó a sus primos de Usos hasta convertirlos en sus aliados y conformar así The Bloodline. A esto se le unió Solo Sikoa posteriormente, conquistaron todo el oro, vencieron a todos los rivales posibles. Roman logró vencer finalmente a su némesis Brock Lesnar en WrestleMania 38 en un combate de título versus título, convirtiéndose Roman en el campeón indiscutible de la empresa. The Bloodline tuvo un año de los GOAT en 2022, con la incorporación de Sami Zayn, renovando a todos en el proceso y volviendo al show azul en el mejor producto de WWE en ese momento gracias a sus segmentos cómicos como dramáticos, llegando a 2023, donde Roman venció a la pesadilla americana en WrestleMania 39 para tenerlo un año más como campeón, ya que si bien los rivales no faltaron, nadie más que Rhodes iba a ser el que le quitara el título a la ahora jefe tribal. Llegado 2024, Cody volvió a ganar el Rumble para finalmente tener su revancha y terminar su historia, derrotando finalmente a Roman y terminando con su ya legendario reinado en el evento estelar de WrestleMania 40. Desde ahí, no hemos visto al jefe tribal en un ring de WWE, y tras lo sucedido en las últimas semanas con el nuevo Bloodline y el ataque a su Weisman, todos estamos expectantes a su regreso triunfal. Ahora, con cánticos de We Want Roman e irónicamente siendo transformado en el proceso, ahora en un jefe tribal face. Lo que desde su concepción debió ser pero no fue, y tras toda una etapa de villano, los fanáticos
al fin lo aceptamos como uno de los héroes de la empresa. Ay, qué bonita es la lucha libre, claro que sí. Número 1. Nuevas oportunidades, luchadores traicionados por sus empresas y jefes finales. En este video cerraremos nuestra primera serie en la que indagamos a profundidad casi 20 giros arrudos o turn heels que impactaron el mundo de los encordados, y es por eso que en esta última ocasión cerraremos nuestro listado con 7 cambios más arrudos que sacudieron el negocio. Esto es Heel Turns más impactantes del wrestling, volumen 3. Vamos a ello. El bonus track de esta ocasión ofrece el primer giro arrudo de a quien conocemos actualmente como Alberto el Patrón, ya que tras la recta final del Patrón aún enmascarado como Dos Caras Jr., su cambio de bando resultó, aunque novedoso, poco convincente por muchos fans de la época. Sin embargo, luce curioso cómo nos dio paso a ver su rivalidad con Ángel Garza y los primeros vestigios de lo que iba a ser el bando que lo llevaría al más grande de los éxitos en WWE, llegando al punto de no volver a funcionar como técnico en la empresa de Connecticut, sino hasta su regreso a tierras aztecas. En retrospectiva, el paso arrudo del Patrón cambió el curso de su carrera y seguramente de haber seguido como técnico no hubiese logrado lo que logró como el villano de esta historia. En WWE fue uno de los eternos héroes gracias al corazón que tenía, por no decir los huevacos que tenía, dándonos múltiples momentos épicos que terminaron por ganarse nuestros corazones. Lamentablemente, las represalias de muchos de estas culminó por cobrar factura en el físico de Jeff, llevándolo a recurrir a las sustancias como sedante de sus pesares, y como si se tratase de un efecto dominó, muy lógico además, el uso de las mismas lo llevó a ser despedido en 2 ocasiones por WWE, siendo en la última ya con un estatus de campeón mundial que perdió su última oportunidad de volverse en una de las caras de la empresa de los McMahon. Sin embargo, esta acumulación de errores nos regaló el paso a heel más destacable del menor de los Hardy, regalándonos el gimmick del anticristo del wrestling. Tras un primer paso en la empresa de Nashville, en la que tuvo las oportunidades por el título mundial de la promoción, Brother Nero no pudo capitalizar las oportunidades ganadas, por lo que en este segundo paso, ahora con las credenciales conseguidas en WWE en los últimos 2 años, Hardy llegó a Impact en enero del 2010 y anunciando el día siguiente que había firmado por TNA en un contrato a corto plazo. Tras su regreso en marzo a los encordados y su posterior derrota titular en Victory Road en Bound for Glory del mismo año, Hardy lograría finalmente convertirse en campeón mundial peso pesado tras derrotar a Kurt Angle y a Ken Anderson gracias a un ataque con una muleta, pasando al bando rudo y uniéndose de paso al stable inmortal de Hulk Hogan y Eric Bischoff. Ahora, como el anticristo del wrestling, Hardy se embarcó en un feudo con Anderson, el cual le provocó una contusión legítima y posteriormente enfrentarse a Matt Morgan, a quien derrotó en Turning Point. Una semana después, nos presentó al público lo que vendría siendo su versión inmortal del título máximo de la empresa de Nashville. Hardy, por su parte, continuó defendiendo su título, tanto en TNA como en New Japan Pro Wrestling, donde gracias a una alianza pudo retener exitosamente su título frente a Tetsuya Ito en Wrestle Kingdom 5, en enero del 2011. Sin embargo, fue sumamente criticado por la condición en la que participó, siendo este el primer vistazo de Hardy subiendo a los encordados en un estado inconveniente de la mano de TNA. Ya sea por esa razón o alguna decisión creativa, el reinado de Jeff terminó en el evento Genesis, gracias a un ataque de AJ Styles a Hardy en su combate frente a Mr. Anderson, llevándose este último la victoria y el título mundial que se le había escapado al rubio todo el año anterior. Lamentablemente, el título le duró poco, ya que unas semanas después, el Edgy Hardy reconquistó su título en Against All Odds en un ladder match. Este segundo reinado duraría igualmente poco, ya que tras el regreso de Sting a la programación, Hardy perdió el título en el episodio de Impact del 3 de marzo en un combate breve pero que calentaba lo que podría ser un dream match a toda regla en un evento mayor como lo es Victory Road. La revancha se programó para el evento estelar de la noche, y pues todos sabemos qué pasó esa fatídica noche del 13 de marzo del 2011 en Orlando, Florida. El incidente de Victory Road por poco arruina la carrera ya bastante cuestionable de Hardy, dejó una mancha imborrable en el historial del escorpión y casi termina con una empresa que en esos años ya comenzaba a tambalearse por las malas decisiones creativas y sucesos como este. Lo que sí terminó fue el paso a heel de Hardy, ya que tras su regreso en octubre del mismo año, no le quedó de otra tanto a él como a la empresa de convertirlo en face para hablar de su error cometido y comenzar una historia en la que trataría de volverse una personalidad nueva. Lo que resultó irónico, porque
Si me dieran una moneda por cada vez que Hardy pide una disculpa por una cagada que provocó a causa de sus demonios, tendría varias monedas, unas 10 aproximadamente, ya que a la empresa que pisa, ya sea WWE, TNA como en esta ocasión o AEW posteriormente, volvió a vivir una situación similar a esta, volviéndose esas palabras en promesas vacías que hasta la fecha lo atormentan por el mismo hecho de que ya nadie le cree. Número 6. Como en el video anterior, de quien vamos a hablar es de otra de las caras técnicas de la caravana estelar, uno de los que ayudó con cuerpo y alma a construir la empresa de Antonio Peña, nadie más y nadie menos que Octagon, quien fue uno de los originales de la empresa y que a día de hoy le entregó a la 3 veces estelar 20 años de su vida. Nos remontamos a ese mismo 9 de octubre del 2011 en el evento Héroes Inmortales, en donde atacó a Dr. Barnett Jr. junto a la Parca, aliándose ambos a la sociedad. Al igual que la huesuda, sus motivos para cambiarse al bando rudo fueron única y exclusivamente por un enojo provocado por la poca fe y respeto que la familia Roldán le tenía al amo de los 8 ángulos, dándole la espalda a este en cuanto ellos tomaron el poder de la empresa, siendo él, como les mencionaba anteriormente, uno de los personajes que construyó la casa llamada Asistencia, Asesoría y Administración, y tiempo después defendiendo los colores de esa misma casa, siendo junto a la Parca el líder del ejército AAA. Al igual que su compañero de batallas, Octagon cambió el rojo y blanco característico por un rojo y negro simbolizando como concretado su cambio a rudo, el cual nos regaló una serie de promos que a la fecha aún hacen eco por las atinadas que estaban a la realidad, las decisiones que se tomaron después de la partida de Lick Peña, el conflicto entre Roldán, padre e hijo, las mentiras y robos que en un futuro terminaron en un conflicto real por los derechos de uso e imagen del manto de Octagon, la guerra de facciones y la posterior traición a la Parca son solo una muestra de todo lo que nos regaló ese doble giro a rudo en un AAA que más temprano que tarde terminó por volver a Octagon en técnico nuevamente y que de haberlo dejado un poco más de tiempo como el villano de esta historia, quizás nos hubiera entregado más momentos únicos como el de ese 9 de octubre del 2011. En este cuarto peldaño nos encontramos con el Thornhill más recordado por los fanáticos de una época en específico, la del 2009, ya que si eres de los míos, recordarás lo choqueante que fue ver a Rey Mysterio siendo brutalizado por un Batista que encontró en su mejor amigo el desahogo tras un año en el que una lesión le quitó el WWE Championship en la primera mitad del mismo y una derrota en una Fatal 4-Way que no pudo capitalizar y en la que se encontraba el enmascarado de San Diego. Y para los que llevaban más tiempo siguiendo la carrera del animal, quizás les resultó igual o más impactante, ya que conocieron la etapa más bonachona del ahora actor de Hollywood, formando equipo con el mismo Mysterio y Eddie Guerrero previo a su partida de este plano. Por lo que, este último cambio a heel, antes de su partida en 2010, lo convierte en el más memorable, ya que inició con mostrarnos a un animal que dejó toda pizca de benevolencia atacando a su mejor amigo y seguidamente terminando con él en Survivor Series 2009. Posterior a esto, Batista se ganó la oportunidad de retar al campeón mundial pesado en ese momento, The Undertaker, el cual pudo ganarle gracias a un golpe bajo en el evento TLC, pero tras verse reiniciada la lucha por tal golpe, este terminó por ser derrotado. Entrando el año 2010, Batista participó como número 30 en la batalla real, pero fue eliminado por John Cena, comenzando aquí el camino de ambos en WrestleMania, ya que nuestro protagonista obtuvo el rol del protector de Vince McMahon, mientras que Cena defendía a Bret Hart, que volvía tras más de 10 años a WWE. Hacer el trabajo sucio le proporcionó que en la Elimination Chamber de ese mismo año aplicase la del maletín imaginario, tras que Cena ganase la misma cámara por el título de WWE, ganando así Batista fácilmente y ambos terminando enfrentándose en WrestleMania 26 con Cena recuperando el oro. Ambos colosos se volverían a ver las caras en los eventos Extreme Rules y Over the Limit, siendo el animal derrotado y humillado en ambos y dejándonos en este último la postal de un Cena ajustándole la actitud al animal desde el automóvil que formaba parte de la decoración del evento hacia el piso del escenario. 24 horas después, Batista anunciaría su renuncia de WWE después de darnos su versión más despiadada, haciéndose muy bien de heel y ganando su último oro mundial para irse en una vara muy alta a intentar hacerse un nombre en Hollywood, cosa que en lo personal me dio mucho gusto. Originalmente,
iba a ser mención del primer cambio rudo del en ese entonces Rocky Maivia, lo que no solo nos regaló el primer vistazo de lo que sería la carrera del Toro de Brahma, sino también un salvavidas a su propia carrera que estaba siendo poco o nada valorada por los fans, casi a la altura de lo que fue su primo Roman Reigns décadas después. Pero las circunstancias cambiaron totalmente después del camino a WrestleMania que tuvimos a causa de un Cody Rhodes que estaba a punto de terminar su historia, la cual en WWE llevaba cocinándose desde un año y medio antes, a la par de la que para muchos, no me incluyo, el Dream Match entre Roman Reigns y The Rock, que se estaba gestando 10 años antes de esta historia. Fuese como fuese, las cosas terminaron por complicarse cuando, tras que Cody hubiese ganado la batalla real del 2024, The Rock arribara solo días después al show azul para quitarle la oportunidad y autobuquearse como el evento estelar del 40 aniversario de WrestleMania. Si bien, como les mencioné anteriormente, muchos querían ver esa lucha de ensueño entre los dos más grandes samoanos que han pisado WWE, la gente inclinó la balanza hacia Cody con el hashtag #WeWantCody, movimiento que hizo resonar durante días la verdadera voluntad del universo de WWE, y como dicen en España, más tarde que temprano, la empresa decidió por aplicar la recogida de cable, echándose para atrás con la decisión en el kickoff de WrestleMania 40 en Las Vegas, Nevada, pero con el fin de no dejar fuera de la vitrina de los inmortales a Dwayne, que en conjunto crearon el personaje más malvado que ha personificado La Roca, el ya muy famoso The Final Boss. A diferencia de otras ocasiones, esta versión del Toro de Brahma se empeñó en hacerle la vida imposible a Cody y a Seth Rollins, atacándolos en numerosas ocasiones, regalándonos el segmento del ataque a Cody en las afueras de la arena en un episodio de Raw, como el prometerle a mamá Rhodes que le entregaría la correa del Final Boss cubierta de sangre de su hijo después de terminarlo en la vitrina de los inmortales. Fue tan convulso el momento que estábamos viviendo que nos devolvieron un poco de esa faceta de La Roca que año a año se venía diluyendo, regresando a las malas palabras, teniendo un concierto en vivo, su incorporación al Bloodline, el viejo tema de entrada de Hollywood Rock, junto a su nueva entrada, y a eso le sumamos que lo vimos en ambas noches de WrestleMania, que sin duda alguna opaca, al menos aún con el calor del momento que continúa meses después de la coronación de la pesadilla americana, a todas las versiones heel del grandioso, dándonos, como dice el mismo campeón del pueblo, su mejor interpretación y personaje en toda su carrera como luchador. Durante años, por no decir desde que formó parte de manera activa en el negocio familiar, Vincent no había sido más que un personaje pasivo en los shows como en la programación televisiva posteriormente, tanto como anunciador y comentarista, como en su rol de autoridad hasta 1997, cuando tras la traición en Montreal y el mito que implicó dicho suceso, esto terminó provocando que la personalidad de Vince McMahon, el personaje pasivo y poco sobresaliente, transmutara en el señor McMahon, un promotor que, como en esa noche de Acción de Gracias, comenzó a actuar conforme a su beneficio y el de su negocio, justificando el fin sobre los medios y formando parte activamente de la época más grande de la historia de este deporte entretenimiento. Solo un par de semanas después del ya mencionado Survivor Series, McMahon saldría en los primeros minutos de Monday Night Raw para anunciar su cura para el show común, frase que sería enmarcada como el pistoletazo de salida de una nueva época, una con más actitud, en la que los superhéroes y villanos habían quedado atrás por personajes más acordes a los tiempos de la época, ofreciendo así situaciones más adultas, siendo el Chairman uno de los más afectados. Su temprana rivalidad con Steve Austin, la infame historia del Ministerio de la Oscuridad, la compra de su máximo rival a inicios del nuevo milenio, el club de Bésame el Trasero, su eterna rivalidad con DX, las burlas a Zack Owen, la batalla de los millonarios en 2007, su fallida historia de su muerte, su intento de comprar a toda la familia Hart en pleno regreso de la excelencia de la ejecución en 2010 y su intento por no permitir que Punk se llevara su presea más preciada a las indies, son solo una fracción de todos los actos infames que el personaje de Mr. McMahon nos regaló, muchas veces recibiéndolo voluntariamente a la fuerza como uno de los mayores heels en toda la historia del deporte y la televisión en un periodo que abarca casi 20 años de historia. Sin duda alguna, Mr. McMahon podría ser el mayor heel de toda la historia de este deporte entretenimiento de no haber sido de que era un personaje y no un luchador, como lo pueden ser los otros nombres que mencionamos en los anteriores tops. Pero sin ninguna duda se queda en el top 3 de giros a rudos en este listado.
Este último escalón viene con un doble turnhill. Ojo, no es un empate, sino que la situación de la que vamos a hablar trajo consigo un doble turn, siendo más específico, un Stone Cold Steve Austin Heel enfrentándose a un face Bret Hart en una lucha de sumisión en WrestleMania 13. Pero antes de llegar a esto, tenemos que remontarnos tiempos atrás de este suceso, ya que por un lado teníamos al Hitman, Bret Hart, como la cara face de la federación, siendo múltiples veces campeón mundial, demostrando su talento y siendo el ejemplo de los fanáticos más joven, y por otro lado tenemos a su antítesis, a un Austin recién llegado después de un olvidable paso en WCW y un debut igual de poco destacable como el Ringmaster pupilo de Ted DiBiase, hasta que en junio del 96 el pelado ganaría el torneo Rey del Ring y tras vencer en la final a la víbora Jake Roberts, este soltó la promo más memorable en la historia del deporte entretenimiento, naciendo en este momento el Austin 3:16. Y fue ahí que a partir de este momento, los fans vieron en Austin el antihéroe por excelencia, rebelde, contestatario, anárquico, ebrio y dispuesto a pelear con cualquiera que lo molestase, siendo un excelente heel en una época donde la gente comenzaba a aburrirse de los bonachones. Este momento catapultó la carrera de Austin, ya que a final del año, este estaba iniciando una rivalidad con la excelencia de la ejecución, siendo la primera parada del feudo en Survivor Series 1996, donde el canadiense se llevó la primera contienda. En la batalla real del 97 se volverían a encontrar, siendo Austin eliminado por Hart, pero tras una confusión con los árbitros, la víbora de cascabel terminó por ingresar nuevamente a la batalla y eliminar a Hart, ganándose así su primer Royal Rumble y asegurándose su lugar para WrestleMania 13. Pero antes de llegar a la vitrina de los inmortales, tuvimos una última parada en el pay-per-view Final Four, en el cual, a causa de una lesión del vigente campeón de la federación, Kayfabe, realmente Shawn no quería perder el título siendo derrotado en WrestleMania, provocó que hubiese una Final Four entre los 4 luchadores restantes en la Rumble que acababa de acontecer, llevándose el Hitman el título y el combate, además de eliminando en la primera instancia a Austin, pero perdiendo el cinturón ante un Psycho Sid en la noche siguiente. Ya sin títulos de por medio, nada impidió que estos dos se diesen duro y tupido en la 13ª edición de WrestleMania, añadiendo a la ecuación una lucha de sumisión arbitrada además por el artista marcial Ken Shamrock. Y bueno, decidí no indagar lo suficiente de la lucha, ya que queremos hacer una crónica de ello en un futuro video, pero para que se den un quemón, esta lucha fue catalogada por el Pro Wrestling Illustrated como la lucha del año. Lo que sí les puedo contar, y viene a colación con el tema, es que el final en el que el Hitman está por rendir a Austin y este último prefiere perder el conocimiento a rendirse, nos dejó con uno de los finales y una de las postales con más aura de toda la industria. Y con ello, aquel Austin rudo y rebelde pasó a ser técnico ante el respeto de la fanaticada que alabó los últimos momentos de la víbora de cascabel en el combate, y por otro lado, estos terminaron por darle la espalda a un Bret que castigó de manera agresiva durante todo el combate la anatomía de Austin y regalándonos así una nueva versión del Hitman, una que no conocíamos y que también dio muchísimo de qué hablar en los siguientes días. Por si no fuese suficientemente meritorio para poner este doble Thor en la cima de la conclusión de esta trilogía, podemos agregar el hecho de que tanto este suceso como el discurso de Austin en King of the Ring son para muchos precursores al inicio de la era de Attitude, junto al discurso de Vince para los televidentes en el show rojo, siendo así que no solo cerraron de manera impecable una era dorada con sus altas y bajas, sino que comandaron la siguiente época, Austin hasta el final de ella y Bret, pese a su salida a causa de la traición en Montreal, recobrando protagonismo en WCW con las Monday Night Wars y pese a su lesión, dejando un legado gigantesco para las siguientes generaciones e inmortalizándose ambos como protagonistas de la época más grandiosa en el deporte entretenimiento. Número 1. Estos fueron 7 cambios a rudos y 1 a face que a la postre fueron un cambio de juego en el negocio de las luchitas falsas. Les dejo el listado actualizado y ordenado a cómo personalmente creo que impactaron de más a menos.
Si crees que en un futuro podría armar un listado más para complementar esta trilogía, déjalo en los comentarios. Por lo pronto, esto no termina aquí, porque los Feintones más impactantes del wrestling se está empezando a cocinar. Si puedes olerlo, déjanos en los comentarios quién debería estar en esta nueva serie, así que deja tu like si te gustaría ver el estreno de la primera parte lo más breve posible. Si aún no estás suscrito, anímate, es totalmente gratuito y así no te pierdes de los siguientes videos. Y te recordamos que ya está disponible el Sweet Club, nuestro servicio de membresías en las que ofrecemos distintos beneficios conforme al nivel, así que si quieres apoyar este canal como gozar de estos beneficios, únete, te esperamos allí y un saludo a los miembros que ya forman parte de nuestro más selecto club. Muchas gracias por ver, sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Te mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la siguiente. Bye.